Bueno, buenas noches a todos. Qué gusto poder saludarlos. Reciban un saludo fraterno de parte de las sociedades bíblicas y qué alegre que se están conectando a esta conferencia de ciencias bíblicas. Les queremos contar, ¿verdad? Que acá estamos más de 12 sociedades bíblicas de Centro y Suramérica y qué alegre que puedan conectarse el día de hoy para aprender muchísimo más. Como ya lo hemos compartido en otros espacios, pues nuestra misión como sociedad bíblica es poder difundir la palabra de Dios. Y esto nosotros lo hacemos a través de nuestros proyectos ministeriales, traduciendo la palabra también a lenguas nativas de cada país. Y pues hoy, gracias a Dios, estamos aprovechando también este medio de virtualidad para poder seguir aprendiendo. En esta noche tenemos un tema muy bonito y muy interesante que creo que muchos ya lo han visto, que es el juicio judío y el juicio romano. Agradecemos mucho la asistencia de todos, pero ¿les parece que antes de empezar le demos gracias a Dios y vamos a orar? Y yo los invito a que me acompañen para orar juntos. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque nos das esta oportunidad de poder estar conectados, Señor, por esta plataforma, de poder seguir aprendiendo mucho. Gracias te damos por las sociedades bíblicas que pueden tener estos espacios para que nosotros podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias y desde ya bendecimos este webinar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por ahí. Están saludando desde Perú, desde Guatemala, Mardoqueo Monterroso, Helen desde Lima, Perú. Qué alegre que se estén conectando. Solo les quiero dar algunas instrucciones muy importantes antes de poder comenzar. Por favor, los que estamos en Zoom, si pueden apagar sus micrófonos para no interrumpir la conferencia y pueden colocar en el chat, por favor, de qué país y su nombre y su apellido, de qué país nos están viendo para nosotros al finalizar. Como ya saben muchos, tenemos 40 minutos de exposición, tenemos una parte de preguntas, pero también sorteos de un recurso bíblico. Entonces necesitamos que por favor coloquen su nombre y el país de donde ustedes nos visitan. También les quiero contar que tenemos en el espacio de preguntas, ustedes pueden realizar sus preguntas al usuario donde está escrito preguntas, ustedes pueden escribir para contestarlo hasta el final. Y sin más preámbulo, les quiero presentar a nuestro conferencista invitado del día de hoy, el profesor Josías Espinosa Cárdenas, que es desde Perú, se está conectando desde Perú. Él tiene varias maestrías en teología sistemática, pero algo bien lindo y bien importante resaltar es que él fue uno de los pioneros para que se creara el Diplomado de Ciencias Bíblicas en la Sociedad Bíblica de Perú. Entonces, él nos apoya mucho dando algunos diplomados dentro de las sociedades bíblicas. Entonces, le quiero dejar el tiempo al pastor Josías. Muchas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias, bendiciones y muy contento de estar con ustedes para este fascinante tema. Estoy muy agradecido al Señor de estar con ustedes. Entonces voy a pasar el PPT para iniciar el, nuestra enseñanza, nuestro webinar de esta noche. Le he titulado El juicio judío y el juicio romano, los procesos de Jesús, ¿no? Porque eh, cada juicio era diferente, cada uno de ellos tenía sus particularidades y Jesús no solamente tuvo un solo juicio, sino dos juicios. Y eso es algo que deberíamos resaltar en el Nuevo Testamento. Entonces inicio, ¿no?, con la introducción. El juicio a Jesús se narra en los evangelios en dos partes. Un interrogatorio entre los dirigentes judíos y otro en presencia de Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea. En la historia de Israel sabemos que el 6 después de Cristo, ¿no? Los que enseñamos y conocemos esto, el 6 después de Cristo,
los territorios de Galilea, Judea, Idumea y Samaria, ¿no? Tuvieron un cambio profundo de, de situación política, y es que el territorio de Samaria, Judea e Idumea pasó a manos del emperador romano, que se llamaba los gobiernos procuratoriales, que era directo del emperador romano, y se colocaba un prefecto. Y en épocas de Jesús, el prefecto era o gobernador Poncio Pilatos. Y eso sucedió desde el 6 después de Cristo. Ante esta situación, tenemos dos juicios, el juicio judío y el juicio romano. Pero para entender este asunto, creo que es necesario hacer unas cuestiones previas. Y la primera que quiero compartir es esta, que le he llamado Narraciones sobre el proceso a Jesús. Miren, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios. Y de estas narraciones que tenemos que decir lo siguiente sobre la importancia de los relatos de la pasión de Cristo. Son los más relevantes de los evangelios. A saber, los relatos del proceso y muerte de Jesús son las narraciones más largas y articulados de todos los que componen los evangelios sinópticos. Y con toda seguridad, estas narraciones encontraron una plasmación más estable, oral, literaria, en razón que urgía responder la trágica muerte de Jesús, ¿no? La muerte de Jesús se tenía oralmente y se empezaron a crear estas narraciones. Y un autor, con mucha razón, dijo que los evangelios son los relatos de pasión y Pascua con una introducción que es el ministerio de Jesús. Entonces, las narraciones del proceso de Jesús, ¿no?, que están en los 4 evangelios, según los especialistas actualmente, los biblistas, son los relatos más importantes, a tal punto que Martin Keller, mostrando la importancia de la pasión de Jesús, decía que los relatos de pasión y Pascua tienen una introducción que es el ministerio de Jesús, que lo más importante del Evangelio, en todo caso, es la muerte y resurrección de Jesús. Segunda cuestión, sobre cuestiones de historicidad de los juicios de Jesús. Actualmente hay dos perspectivas sobre los juicios de Jesús, a saber, una, dudas de la historicidad de los juicios a Jesús han cuestionado el papel de los fariseos, sacerdotes, dirigentes judíos en el juicio de Jesús, las acusaciones sobre Jesús, la cronología sobre los acontecimientos y las inconsistencias con el juicio descrita en la Mishnah judía. Autores como Antonio Piñero, Adriana Destro, Mauro Pesse, Marcus Borg, John Dominique Rosan y otros dudan y creen que los relatos de la pasión de Cristo y los juicios de Jesús no tienen consistencia histórica, sino que son creaciones literarias. Y por otro lado, muchos autores también nos muestran que los relatos de la pasión de Jesús tienen consistencia y tienen la historicidad de los juicios, responden las cuestiones planteadas y creen que los relatos de la pasión tienen fundamentos historiográficos.
exégetas de la talla como James Dunn, Ed Sander, Raymond Hebron, Joseph Fitzmayer han mostrado, ¿no? Y la obra más monumental de la Pasión de Jesús lo ha escrito Raymond E. Brown, dos tomos enormes y sobre la Pasión de Jesús, donde defiende la historicidad de estos relatos. Y así podríamos separar, ¿no? Que algunos se vinculan al llamado Jesús histórico, donde se niega toda historicidad, o el Cristo bíblico histórico, que se cree que hay muchos datos históricos en este acontecimiento. Tercero, el pensamiento de Pablo en la pasión de Jesús. Este es el texto más hermoso, tal vez, de la pasión de Jesús. Se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 5. En la Reina Valera dice así, ¿no? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Y aquí está ese evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y los que conocemos el texto bíblico sigue relatando sobre la resurrección desde el versículo 6 en adelante, preciosamente, y es el capítulo más precioso de la resurrección que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, ¿no es cierto? Entonces, basado a este texto, los biblistas actualmente dicen así sobre el pensamiento de Pablo en la pasión de Jesús. Dicen que el pensamiento teológico de los evangelistas, de los cuatro evangelios, está influenciado por el pensamiento de Pablo. Y, y normalmente antes se creía que los evangelios habían influenciado a Pablo, pero actualmente se cree que Pablo influenció a los evangelios. Y como dice Antonio Piñero, la pasión está vista por los cuatro evangelistas a través de un prisma teológico que es paulino, donde la pasión y la muerte de Jesús es resaltada, la llamada teología de la cruz. Y, disculpen, donde la pasión y muerte de Jesús es resaltada, lo que los teólogos llaman la teología de la cruz de Pablo, ¿no es cierto? Esta misma teología de la cruz también lo adoptó posteriormente Martín Lutero, ¿no? Su teología, él lo llamó teología de la cruz. Y también la vida de Jesús es importante en los evangelistas, así que sus discípulos de Pablo equilibraron la vida de Jesús con la muerte y pasión de Jesús. Pero esto es actualmente lo que en su 90% creen que el pensamiento de Pablo es el que está detrás de los cuatro evangelistas. Incluso antes creíamos, ¿no?, que Marcos fue discípulo de Pedro y todo lo que Marcos decía era lo que le dictó Pedro, y eso por un padre de la iglesia que dijo eso, ¿no? Que todo lo que lo que Marcos escribió fue lo que le dictó Pedro. Pero los biblistas actualmente no creen eso, ¿no? Por ejemplo, acaba de publicarse hace un par de años en Verbo Divino un libro que se llama Marcos, discípulo de Pedro,
o discípulo de Pablo, ¿no? De una tesis doctoral donde se cree que Marcos fue discípulo de Pablo y no de Pedro. Muy bien. Un cuarto punto para ya entrar a la pasión de Cristo es que Marcos no inventa la historia de la pasión de Cristo, ¿no? Cuando las ciencias bíblicas avanzó, se puso a Marcos como el primer evangelio y no Mateo. Marcos escribe, en vez de escribir nada más, en realidad recogió la pasión de Jesús de una fuente anterior, adopta un relato de la pasión de Jesús. Y esta fuente anterior recogió la historia de la pasión de Jesús siguiendo ciertos modos literarios y que los biblistas dicen que es anónimo. Miren, acá está Raymond E. Brown. Este es el mejor libro sobre la pasión de Jesús, la muerte y pasión de Jesús, ¿no? Cada tomo tiene más de 800 páginas. Eh, el especialista Raymond E. Brown, en esta obra monumental sobre la muerte del Mesías, explicó, escuchen esto, que encontró 37 esquemas de la historia de la pasión de Jesús que son diferentes. El guión más importante está en 1 Corintios 15, del 1 al 5, ¿no? Eso que les he leído. Bueno, dicho esto, ahora sí entramos a el juicio judío. Aquí está, el juicio judío. Y empecemos en primer lugar el rol de la aristocracia sacerdotal judía. Y según los textos, en el proceso judío aparecen el Sanedrín, los ancianos y los escribas. También los sumos sacerdotes. Cabe resaltar que en el proceso judío no aparecen los fariseos. Esto es muy importante señalarlo, ¿no? Y así eso está en todos estos textos, en Mateo 26, 59, en Marcos 14, 43, en Lucas 22, 66, etc. En la instancia judía se le acusa a Jesús de amenazar el templo, ¿no? De amenazar eh, el templo, y eso está justamente en el relato de la pasión, hacerse Mesías, ¿no? Es el segundo, y tres, blasfemar, que según los documentos de pena de muerte que existían en esa época, judío, blasfemar era pena de muerte, ¿cierto? Y esto se encuentra en Mateo 28, 61, en Marcos 14. Y en Lucas 22, del 67 al 70, se omite la acusación del templo, ¿no? Entonces, pero tres cosas la aristocracia judía le ha realizado a Jesús, ¿no? Los sacerdotes y la aristocracia sacerdotal jerolimitana, o sea, de Jerusalén, eran celosos a toda actitud que pudiera entenderse como desacato a la santidad del templo. O sea, el templo era intocable, ¿no? Eso me hace recordar a Isaías cuando eh, les, les reprendía a Isaías, les exhortaba y les decía, ¿cómo es posible que ustedes estén diciendo templo de Jerusalén, utilizando el templo para sus pecados, ¿no? Y luego, en las enseñanzas del reino de Dios, que cabe resaltar que son las enseñanzas más importantes de Jesús, ¿no? 78 veces Jesús repite en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, reino de Dios. Y solo 2 veces la palabra iglesia en los evangelios. En las enseñanzas del reino de Dios y la expulsión de los mercaderes y cambistas del templo, pudieron encontrar motivos para denunciar a Jesús. Sobre todo, la enseñanza de Jesús sobre la ley, ¿no? Ahí pudieron estar acumulando eh, todo una gama de acusaciones contra Jesús. Es muy llamativo que en el proceso no se mencione a los fariseos como parte de la acusación, mientras que
En los primeros capítulos son protagonistas los fariseos. En el juicio judío a Jesús se menciona al Sanedrín, los ancianos, los escribas y los sumo sacerdotes. Algunos sugieren las diferencias con los fariseos por las escuelas, ¿no? Probablemente creen que como había dos escuelas, ¿no? El de Shammai y el de Hillel, que les llamaban Bet Hamidrash o casa de interpretación. Pablo, de hecho, estudió en una de ellas, en la de Gamaliel, que pertenecía a la de Hillel. Y siguiendo con el rol de la aristocracia judía, ¿no? Seguimos la construcción de la acusación en Mateo 26 al 63, del 63 al 65 y paralelos, donde se juntan los títulos de Cristo, Mesías, Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Es sospechosa porque ni decirse Hijo de Dios era blasfemia, ¿no? En el judaísmo, hijos de Dios son llamados los hijos de los reyes, ¿no? Eso está muy estudiado en el judaísmo, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, cuando de los hijos de Dios son llamados se les llamaba a los hijos de los reyes, ¿no? El Mesías, Israel y los hombres justos llamados Hasidim, ¿no? No era problema decirle a las personas hijos de Dios y, y Mesías, como muchos autores ya lo han demostrado, ¿no? De hecho, yo hice una conferencia sobre esto, sobre el anhelo mesiánico del judaísmo. Habían por lo menos 10 formas que se esperaba en el siglo I de mesianismo. Y muchísimos, aquí está el Mesías, incluso sabemos que en el año 132 el sumo sacerdote dijo que Bar Koba era el Mesías y no era pena de muerte eso. ¿No es cierto? Sin embargo, en las penas de muerte, sí, la blasfemia era pronunciar el nombre de Yahvé y obviamente hacerse igual a Yahvé, ¿no? O sea, yo soy Yahvé, ¿no? Algo así. En la Mishnah, en Sanedrín 7:5 dice, el blasfemo no es culpable en tanto mencione explícitamente el nombre, ¿no? El nombre, en hebreo se dice Hashidim, el nombre. Según Éxodo 20:24, no se puede pronunciar el nombre de Yahvé explícito fuera del templo. Y eso podría ser blasfemia. Según los sinópticos, Jesús contestó como si fuera el Hijo del Hombre que viene a la derecha de Dios, basado a Daniel 7:13. Lo que pudo ser interpretado como blasfemia, ¿no es cierto? Eso. Hay autores que consideran que cuando Jesús dijo, yo soy, en Marcos 14:62, resuena como Anihuehu, ¿no? El nombre escondido de Dios, de yo y él, que Jesús usara, en Juan 8:24. Estas fueron entendidas como blasfemias cuando dijo, yo soy. Pero el asunto es que sí eh, le condenaron, ¿no? A muerte. Segundo, pasemos un aspecto importante eh, en el juicio judío de Jesús, las fuentes judías para la pena de muerte. En los procesos de pena capital, según la Mishnah, en el Sanedrín 4:2, solo los sacerdotes, los levitas y los israelitas que pueden casar a sus hijas con miembros de grupo sacerdotal formaban parte del tribunal y de los testigos. La clase sacerdotal y la clase bien probada legítima ascendencia, en los procesos eran necesarios los testigos. En todo caso, ningún discípulo de Jesús podía ser testigo a favor de Jesús.
estaba prohibido según la ley judía, ¿no es cierto? O sea, estaba hecha para favorecer a la jerarquía judía. Segundo, en los procesos pecuniarios, una persona devuelve el dinero y así expía su culpa, según la Mishnah en Sanedrín 4:5. En los procesos de sangre, ¿no?, de pena de muerte. En cambio, la sangre del reo y la sangre de toda su descendencia penderá sobre el falso testigo hasta el fin del mundo. ¡Wow! Si un testigo dice, él ha dicho que es Dios, es Yahweh, y se reafirma en eso, la sangre de esa persona y todos sus descendientes, ¿no? Y ese testigo pues les llevará hasta el fin del mundo, dicen, ¿no? 3, el examen de testigos y su testimonio estaba perfectamente regulados, según la Mishnah. Ah, y eso me olvidé decirles, ¿no? La Mishnah es un documento del 180 después de Cristo al 220 después de Cristo, pero que según todos los especialistas y según los propios judíos, los especialistas judíos, la Mishnah en el siglo I, en épocas de Jesús y de Pablo, se le conocía como la Torá oral. La Torá oral. Y que eso era lo que determinaban todos los juicios y todo. 3, el examen de testigos y su testimonio estaba perfectamente regulados en el Sanedrín, en el proceso de blasfemia. Una vez escuchada de los testigos explícitamente el nombre divino, los jueces se ponían a pie y rasgaban sus vestidos, cosa que en los evangelios vemos que, ¿no?, rasgan sus vestidos porque supuestamente están escuchando una confesión de blasfemia, cosa que no se dio. Siguiendo las fuentes judías. 4, cuando se iba a ejecutar el castigo por lapidación, un pregonero antecedía al cortejo anunciado la causa de la muerte y los nombres de los testigos, y aún solicitando la declaración de otro testigo que consideraba inocente al reo, según la Mishnah. Al final se le pedía al reo la confesión de su delito, ¿no? Y por eso tal vez en la cruz, ¿no?, le decía, a ver, habla. Llegados al lugar de la lapidación, el reo se le dejaba desnudo. Y eso es algo muy importante. Según el juicio judío, Jesús, si hubiera blasfemado, cosa que es una calumnia, tendrían que lapidarlo, no crucificarlo. En el Antiguo Testamento se practicaba la crucifixión y en Levítico ahí dice sobre la crucifixión, por supuesto que sí, pero nunca la crucifixión de una persona viva. En el Antiguo Testamento se practicaba la crucifixión de personas muertas. Ya estaba muerto y para deshonrarlo le crucificaban. En el judaísmo no se practicó la crucifixión de una persona viva como sí lo practicaba el Imperio Romano. Eso también, por favor. 6, en los evangelios no existe evidencia de este juicio judío, como dicen algunos críticos, ¿no? Antonio Piñero dice que hay 37 diferencias en el proceso judío designado en la Mishnah con el juicio de Jesús. Algunos consideran que la pregunta del sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías?, fue como la pregunta ritual hecha al reo para confesar, ¿no? Pero el asunto es que les decía justamente esto, que algunos creen, ¿no?, que eh, ya ves, hay 37 diferencias de la Mishnah con el juicio judío de Jesús, así que no es histórico, no le creo, porque debería ser así, debería ser igual que la Mishnah dice, por ejemplo, en la noche no se le puede enjuiciar a nadie, si es viernes tampoco, y todo eso se rompió, ¿no es cierto? Y dicen, entonces no es histórico, pero yo pienso como Joseph Fitzmayer, como Raymond E. Brown, ¿no?, que escribió estos dos libros hermosos,
pienso que cuando alguien quiere asesinar a alguien, no importa el debido proceso. Se pasan todo el debido proceso, ¿no? Y eso lo hemos visto en la historia del Perú muchísimas veces. Así que eh, es históricamente plausible, es históricamente verídico que se hayan pasado todos los procesos que la Mishnah decía y que no les importó y pisotearon y asesinaron a Jesús. Y quiero señalar por último esto, del juicio judío. Eh, el sumo sacerdote le dice a Pilatos, Pilatos, queremos que maten a Jesús. Y Pilatos dice, pero enjuícialo con tu juicio, pues. ¿Y qué le responde el sumo sacerdote? Tú sabes, Pilatos, que nosotros no podemos mandar matar a nadie. Cuando el Imperio Romano tomó Judea, que los romanos le llamaron Judea Capta, ¿no? Tomaron Judea, por si acaso, le quitaron el derecho de la pena de muerte. Solo el Imperio Romano podía aplicar la pena de muerte. Entonces, en Juan capítulo 5, la adúltera no está en un juicio legal del Imperio Romano, no. Ella está llevando, así como podrías lincharse a alguien, pero no en un juicio, como sí estuvo Jesús. Entonces, el poder romano intervino decididamente en el juicio de Jesús, pues él tenía lo que se llamaba en esa época el ius gladi, o la capacidad de ejecutar la pena de muerte. Además, la crucifixión era castigo típico de Roma para los no ciudadanos romanos, claro. A un ciudadano romano se le podía crucificar. El sumum supplicium, en expresión de Cicerón, sumum supplicium era poner a la persona viva en una cruz. Algo que no estaba estipulado en el juicio judío, pero los romanos sí lo practicaron. El punto más interesante de todo el proceso es la acusación por la cual Jesús es condenado por los romanos. Es obvio que si la condena a la pena capital fue decisión de la autoridad romana, no pudo ser más que por un delito de rebeldía o sedición política. En otras palabras, el Imperio Romano del siglo I le crucificó a Jesús, aduciendo que era una especie de terrorista, de revolucionario. Y solo eso encajó para poder crucificarlo. No había otra forma de crucificarlo. La acusación que se presenta ante Pilato como amotinador del pueblo, incitando a no pagar tributos a César y haciéndose rey, ¿no? Como en Lucas 23:2. Y qué terrible cuando en el texto dice, ¿no? Señores, dice el sumo sacerdote, ¿no? Es necesario que Jesús muera en la cruz antes que todos nosotros perezcamos, ¿no? Qué terrible cómo se utiliza la ideología para matar a Jesús, ¿no? Entonces, como que Jesús incitaba a no pagar tributos al César, pero sabemos, por ejemplo, en los evangelios que Jesús dijo, denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Así que es una falsa acusación haciéndose rey. Jesús nunca se hizo un rey soberano terrenal. Como los especialistas hablan de rey, cuando Jesús habla del reino de Dios, tal vez eso lo malinterpretaron. Por lo tanto, eso los obligaba a actuar supuestamente al Imperio Romano. En un dato cierto que Jesús durante su vida pública lo tuviera por Mesías, en todo caso es indudable que fue un personaje
singular, líder carismático que atraía al pueblo, que se mostraba sumamente crítico con todo el poder, también, ¿no? Sabemos que muchísimas acciones de Jesús no eran para seguir el status quo del poder que existía. El de los escribas en la interpretación de la ley, el de la aristocracia sacerdotal en la administración del templo, el de los poderes políticos y el dinero, pudieron algunos romanos verlo como un subversivo, probablemente para algunos. Pero ninguno de estos hechos y actos de Jesús era, pues, de sedición política. Jesús nunca tuvo un proyecto de quitarle al imperio romano su imperio, ni los cristianos posteriormente lo hicieron, los seguidores de Jesús. Nunca tuvieron un proyecto político para matar a los romanos y desecharlos a ellos para que ellos sean los gobernantes, no. El título de la cruz es Rey de los Judíos, que está en Mateo 27, 37, Marcos 15, 26, Lucas 23, 38 y Juan 19, 19, indicaba la causa de su condena a ojos de los romanos y de algunos ambientes judíos jerárquicos sobre todo, aunque en los relatos evangélicos tal título tenga un sentido irónico, ¿no? El Rey de los Judíos, y también profético, porque Jesús, pues, fue el, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en el sentido espiritual, ¿no es cierto? No en el sentido terrenal de armar un ejército o asesinar a los romanos. Entonces, les he expuesto el juicio judío y el juicio romano, y acaba de pasar la Semana Santa. Jürgen Moltmann, en su libro El Dios crucificado, nos recordaba que la cruz de Cristo no debe ser utilizada para asuntos que no tienen importancia, sino que es el centro de nuestra esperanza, de nuestra fe, y la muerte de Jesús se vuelve pues en vida, como Juan Stan nos enseñaba, que un autor decía: oh Cristo, has hecho de tu muerte nuestra vida. Y que estos juicios tan injustos que pasaron Jesús, que pasó Jesús, en realidad no era que el poder político era más fuerte que Jesús o que el proyecto de Jesús. En realidad, esto era parte del plan de Dios para que se cumpla la Escritura y que nuestro Redentor en la cruz nos salve para siempre y que tengamos una vida eterna y una vida plena en Cristo Jesús. Y como Pablo nos mostró en 1 Corintios 15, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón, o sepulcro, tu victoria? Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esos juicios tan injustos que no cabe ninguno de los dos juicios, en el caso de Jesús, fueron pisoteados los derechos de Jesús, fueron destruidos, y hoy mismo pasa lo mismo. Por ejemplo, grandes denominaciones pisotean a pastores,
pastores pisotean a miembros de iglesia y otros destruyen a otros. Lo que hoy se llama el abuso espiritual. Pero el camino de la cruz que Jesús y Pablo nos enseñó es el camino de la esperanza. Que estos procesos de Jesús que son tan injustos, tan terribles, ¿no? Donde aquí a Jesús, aquí hay una gran multitud y sabemos que Pilatos dijo, que homo, ¿no? Este es el hombre. Y este es el hombre al que debemos seguir. Este es el ecce homo verdadero. Y él, Jesús, era el verdadero hombre al cual humildemente tenemos que seguirle para ser cristianos que puedan mostrar como carta de esperanza ante una sociedad tan terrible que vivimos hoy, donde no hay esperanza de nada. La única esperanza es Cristo. Este es el hombre, el que homo, este es el hombre, el verdadero hombre al que debemos seguir, que Pablo nos decía en Romanos, el segundo Adán. Sigamos al segundo Adán, que es el camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga y voy a terminar porque ya pasaron 40 minutos. Gracias. Muchas gracias, Pastor Josías, por, Danielito. por tus aportes. Gracias. Estaba acá en silencio tratando de absorber todos los contenidos que nos estabas compartiendo. Antes de las preguntas, vamos a pasar a ver un video sobre el diplomado de Ética Bíblica y Dignidad Humana Hola. que vamos a comenzar dentro de poco. Las Sociedades Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional en Ética Bíblica y Dignidad Humana, en la que profundizarás los principios bíblicos sobre la ética y su aplicación para la vida y la sociedad. Inicio 16 de abril. Se estudia todos los martes y jueves según el horario de tu país. Contamos con los mejores docentes de Latinoamérica, especialistas en Biblia. El diplomado cuenta con un campus bíblico virtual. Puedes estudiar en tiempo real o manejar tus propios horarios. Serás certificado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Informes e inscripciones. Facebook Sociedad Bíblica de tu país. Únete a nuestra comunidad de estudiantes. Sociedades Bíblicas Unidas, Campus Bíblico Virtual. Muchas gracias, muchas gracias. No se pierda este diplomado, el diplomado de Ética Bíblica y Dignidad Humana. Vamos a estar compartiendo, usted ya conoce también los números de contacto y las páginas web de las sociedades bíblicas participantes. Puede ver los números de contacto para tener más información sobre el diplomado en su país en el chat. Y creo que nuestro compañero Ronald va a ponerlo al final en una claqueta este, para, para poder estar al tanto de todo esto. Vamos a algunas preguntas. ¿Te parece, Pastor Josías? Entonces, tenemos algunas preguntas que se han ido levantando y algunas ya fueron respondidas en tu presentación, pero igual vamos a hacer honor a las Y preguntas Danielito. de los hermanos. Una dice, la multitud que pidió crucificar a Jesús, ¿podemos tener alguna verificación o alguna prueba de si fue la misma que participó en lo que conocemos como la entrada triunfal o la entrada mesiánica? ¿O estamos hablando de dos multitudes diferentes según el testimonio de los evangelios? En la entrada triunfal no se mencionan grupos exactos como en el juicio de Jesús y cuando piden, por ejemplo, los sumos sacerdotes y
los saduceos y la élite gobernante, ¿no? Pero parece que en el texto bíblico nos hace ver que en la entrada triunfal estaban el pueblo que estaba caminando ahí. Recuerden que es una fiesta, así que hay miles de personas, de judíos de la diáspora que viven, que han venido a la fiesta judía. Así que muchos de ellos podrían unirse a la entrada triunfal. Sin embargo, sí deben tener espías, comunicadores y personas que les van a decir, ¿no? Esto pasó con Jesús, o lo que nosotros llamamos hoy día, ¿no? Que aquí en Perú, por ejemplo, hay grupos de policías que tratan de meterse entre los delincuentes para atraparlos, ¿no? Debe haber, por supuesto, gentes que dijeron maten a Jesús en la entrada triunfal, pero que no en la narrativa de los evangelios no nos abre ese panorama específico, pero sí creo, sí creemos, ¿no? Que muchos de ellos también dijeron maten a Jesús posteriormente, porque solamente están siguiendo el momento eh, de la euforia, etcétera, ¿no? Guiado por sus emociones, ¿no es cierto? Y que es muy Sí, es humano también. como un poco lo voluble que es la masa, podríamos decir, ¿no? Eh, Exacto, que, que dependiendo en un momento cómo está la cosa, se suma a un grupo válido, ¿no? Como el de los discípulos que acompañaron a Jesús con la historia del pollino, del burrito, y que los exacto, mismos discípulos estaban exaltando la figura de la entrada mesiánica, pero también otro grupo de gente que se suma en la emoción y eso que mencionabas, los infiltrados, ¿no? Pienso, algunos infiltrados, como Jesús siempre había sido, yo recuerdo que en Marcos capítulo 3, verso 6, se menciona la determinación de los fariseos con los herodianos de eliminar a Jesús. Entonces como que le fueron siguiendo la pista y lo estaban, como decimos popularmente, guachando por todos lados, ¿no? Pero también la sí. voluptuosidad de la masa, ¿no? Tenemos otras preguntas. Eh, ¿Por qué en el juicio judío, nos dice un hermano asistente, no se hace hincapié en la acusación de ser o hacerse pasar por Mesías? Eh, no sé si es correcta la lectura que hace el hermano, pero ¿por qué te parece que no se enfatiza tanto lo del mesianismo? Bueno, como les he explicado, según la Mishnah judía, había, y según la historia de Israel, había muchos que estaban buscando al Mesías. Había muchos grupos, ¿no? Lo que yo quise decir en la conferencia es que el hecho de que una persona diga, mira, aquí creo que está el Mesías, no era plausible de pena de muerte. El que alguien diga, yo soy el Mesías, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que Bar Kokhba, en el año 132 después de Cristo, dijo, yo soy el Mesías, y hasta se cambió de nombre. Y el sumo sacerdote dijo, sí, este es el Mesías. Ese hecho no era pena de muerte. No Mm, era pena de muerte. En el derecho judío, de la Mishnah judía. A eso me refería. ya. No se consideraba pena de muerte. Así que el hecho que Jesús, muchísimos textos dice que Jesús era el Mesías, eso no, no era pena de muerte. Pena de muerte era blasfemia contra Dios. Ujú. Eso, Y blasfemia, para aclarar un poquito según eso, los especialistas de la ley. ¿qué palabras o qué actitudes entraban dentro de la categoría de blasfemia? Porque hoy nosotros podemos entender blasfemia, maldecir, insultar, proferir palabras procaces contra Claro. alguien, ¿no? Y blasfemar contra Dios. Pero
Sí, En ese contexto de exacto. lo que has estudiado, ¿qué entraría como una blasfemia? O sea, no el hacerse hijo de Dios, no el ser Mesías, eh, no sé, Exacto. ¿podrías darnos algún ejemplo? Tampoco no ser hijo de hombre, como dijo Jesús, va, yo soy el hijo de hombre, eso tampoco es pena de muerte, ¿no es cierto? Mm, El ejemplo es este, ¿no? La blasfemia es, como dice la Mishnah, insultar, maldecir a Dios o decir yo soy Yahvé. ya, Esa es blasfemia. ok, ok. Yo soy Yahvé. Asumir un rol que Yo soy ocupa, Dios Padre. ya, ya. Interesante, interesante, gracias. Otra Claro. pregunta, y esta es una pregunta interesante, este, te la tiro así, ¿no? ¿Qué papel jugó la democracia en el juicio de Jesús? Si existió la democracia ahí. Bueno, tremendo. Mira, yo recuerdo que Juan Stan fue mi profesor de Apocalipsis y esa época él estaba haciendo un estudio de Apocalipsis que él le denominó lectura política de Apocalipsis. Qué interesante. Ujú. Y leímos todo Apocalipsis desde la visión política. Y justamente eso, ¿no? Eso. Una de las cosas que no debemos hacer es el anacronismo en la lectura política del Apocalipsis de la Biblia, porque no existía ni el comunismo, ni el socialismo en épocas de la Biblia, ni tampoco la idea de democracia. No existía. Eh, Esos son anacronismos. Esos son claro, o sea, la democracia ahora parece ser como un pensamiento tan omnipotente ahora que hoy es imposible pensar en política sin democracia, por decir algo así, pero que en esa época no existía democracia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los emperadores romanos, eh, Julio César dejó a Augusto, luego estaba Tiberio, Calígula, Nerón, ¿no? Y tres más, y todos eran familiares. No existía democracia. El gobierno era, yo me moría y al que delego a mi, eh, al que me va a seguir, él va a seguir y puede ser mi hijo o puede ser mi hijo adoptivo, etcétera. No había democracia, o sea, eh, Eh, como tal. Entonces sería para mí una lectura anacrónica, ¿no? Esto de pensar que Exacto. habría democracia. Nosotros asumimos que hoy lo que Sí, Danielito. tenemos, que es una elección, digamos, una elección popular de las autoridades, eso es la democracia, pero el origen de democracia era ese gobierno del demos, el gobierno, pero no era el pueblo como lo entendemos nosotros hoy, sino era, Exacto. en primer lugar, era ese grupo patricio, podríamos decir, esa clase dominante que eran los propietarios, eran las familias tradicionales, sobre que gobernaban Exacto. autónomamente por encima de todo el resto de la gente, ¿no? Que eso surgió en Grecia, pero no significaba una democracia como ha devenido históricamente a la actual. Y ahí es donde tú Exacto. dices el anacronismo es tomar el concepto hoy como El lo pueblo entendemos y solo era traspasarlo. como, Sí, decías del pueblo. mm, ¿Aló? sí, adelante, adelante. No, Sí, no. estoy totalmente de acuerdo contigo. José Nun dijo, ¿no? Que los griegos y los romanos es lo que llamaban democracia, no es lo que nosotros llamamos democracia, porque solamente era para una élite. Las mujeres no participaban en la democracia, los niños tampoco, los esclavos, que eran el 70% de la población, tampoco. Así que no era lo que nosotros hoy llamamos democracia. Y eso, y además estábamos en el Imperio Romano, que había empezado Julio César. Algo de democracia que se parecía a la democracia griega sería la República, antes de Julio César, pero no en época de Jesús,
que era Imperio Romano, donde hay autocracia, ¿no es cierto? No Mm, existía como tal la democracia, gracias. ni siquiera Y de la la antigüedad. última, la última. ¿Sabe? Te comento sobre eso. Estaba leyendo el otro día, escuchando una conferencia del profesor Néstor Míguez, y él Oh, mencionaba tres pueblos con los que se relacionaba o que estaban vigentes en el tiempo de Jesús. El Laos, que era ese pueblo de casi económicos, poderes sociales. El otro era el Demos, que era el de las autoridades, y el Oglos, que era la gran multitud. Y Néstor, el profesor Míguez, mencionaba que de los testimonios que tenemos y de las actitudes de Jesús en los evangelios, Jesús básicamente se relacionaba con el Oglos, con esa multitud a veces desesperanzada, sufrida, a veces oprimida exacto, por la religión, oprimida por los poderes económicos y políticos, pero no con los otros dos niveles, ¿no? Ni del Laos, ni del Demos, que eran más bien poderes que mantenían el status quo de la cosa, ¿no? Mantenían el status quo. claro. Y la última Totalmente de pregunta. acuerdo, Daniel, con Néstor Míguez. Wow, ese es un gran maestro, ¿no? Sí. La última pregunta, mira, tú mencionaste en una de tus láminas últimas que Jesús se enfrentó a los poderes. Mencionaste el poder religioso del templo, de los fariseos, mencionaste el poder social de la aristocracia o el poder de las clases, y yo lo que encontré así, lo pongo en mis términos, el poder político y económico, político romano, el poder de ocupación. Eh, ¿Cómo nos posicionamos los discípulos de Jesús hoy ante los poderes actuales? Porque vemos que el juicio, tú mencionaste muy bien ese título, Jesús Rey de los Judíos, es básicamente la condena, ¿no? La sentencia de la causa, ¿no? La carátula de la causa. ¿Qué enseñanza podríamos sacarle a los posicionamientos hoy que nosotros seguidores de Jesús, ¿cómo sería un posicionamiento ante los poderes actuales? Para cerrar. Bueno, la última parte te escuché entrecortado, pero entendí el sentido. Como cristianos hoy, basados al reino de Dios, yo creo que debemos seguir ejemplos como el de Dietrich Bonhoeffer, seguir la gracia cara, que es seguir el reino de Jesús, y no la gracia barata, que es seguir los poderes de este tiempo. Es estar bien cristalinos en que la iglesia no debe ser utilizada por la política, ni los poderes económicos, ni sociales, ni culturales, sino por lo que Pablo en Romanos 12, 1 y 2 nos dijo, nos enseñó, que debemos nosotros transformar el mundo y no que el mundo nos transforme. Y también invito a que podamos hacer una lectura de Tillich en la era protestante, de que a pesar de que no, es muy protestante, nos invita a seguir el reino de Jesús y no la institución humana. Y ahí está el camino del no poder, donde realmente nos sentimos cómodos y no nos sentimos pues presionados por cuestiones terribles que después denigran el Evangelio. Y gracias, Daniel. Y Pablito me hizo una pregunta si les puedo mandar el PPT. Con gusto se lo mando, Pablito, para todos. ¿Ok? Con gusto les mando a Muchas todos. gracias. Muchas gracias, Josías. Siempre una bendición Un abrazo. escuchar lo que el Señor te muestra. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Muy bien, gracias por este tiempo muy especial. Gracias a nuestro expositor, Josías Espinosa. Y bueno, agradecer a Dios por este tiempo donde hemos aprendido algo más
algo para poder comprenderlo y poder aplicarlo. Muy bien. Quería comunicarles que la próxima semana, perdón, antes de pasar al webinar de la próxima semana, voy a anunciar los ganadores por país. Así que mucha atención. Si se llega a nombrar su nombre, por favor, el día lunes comunicarse con la Sociedad Bíblica de su país, indicándole que fue uno de los ganadores del recurso bíblico. En Perú está Roberto Jaro Luján. En Chile, Gladys Méndez. En Ecuador, Arlena Zambrano. En Guatemala, Vilma Susana Chávez. En Colombia, Luz Marina Torres Cano. En Bolivia, Joel Vargas. En México, Elsa Ramírez. En Nicaragua, Ernest Urbina. Y República Dominicana, Damaris Medina. Entonces, a todos los que escucharon sus nombres, por favor, comunicarse el día lunes con la Sociedad Bíblica de su país, indicando esto, que ustedes fueron los ganadores en este recurso bíblico. Muy bien, en este momento voy a compartir pantalla. Y les presento el próximo webinar llamado Pasajes de difícil traducción en el Antiguo Testamento, dirigido por el profesor Luis Garavito. Esto va a ser el próximo viernes 12 de abril, la misma conexión por vía Zoom con los horarios de cada país. Voy a compartir en este momento en el chat el enlace donde ustedes pueden también compartir con otros hermanos. Piensen en alguien que puede estar en estas reuniones, que puede ayudarle más en su ministerio. Pueden compartir con ellos este enlace que compartí en pantalla y para que hagan llegar y puedan sumarse a estos webinars o estos espacios donde hablamos sobre temas de ciencias bíblicas y estamos con lo que es alrededor de la palabra de Dios. Muy bien, queridos hermanos, con esto queremos cerrar este tiempo y permítanme orar para dar gracias a Dios por todos estos minutos que tuvimos en este webinar. Padre amado, una vez más queremos darte la gloria porque tú eres el centro de todo esto, Jesucristo, para poder darte el honor y siempre, Señor, poder aprender algo más de tu palabra. Gracias por el expositor Josías. Gracias por el equipo de las sociedades bíblicas. Señor, bendice también a cada una de las personas que se pudieron conectar a este webinar. Señor, que seas tú llevando en sus corazones todo lo aprendido y que lo puedan aplicar en la manera correcta, Señor. Que puedan llevar esto a sus comunidades y puedan, Señor, así poder de una manera diligente y también, otra vez repito, como correcta, para poder llevar tu evangelio. Gracias una vez más por estos tiempos, Señor, y permite que mis hermanos tengan un fin de semana que sea bajo tu poder, Señor, bajo tu gloria, que puedan ser dirigidos en todo lo que tú, Señor, quieras enviarles a hacer, bajo tu voluntad. Una vez más, Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, voy a abrir sus micrófonos para que puedan saludar al expositor y despedirse. Dios bendiga, nos vemos la próxima semana. 8, 9, 10, 11. Muchas gracias, pastor, por todo. Bendiciones para todos. Por tanta bendición con este Hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones para todos.